de la amenaza nuclear a la biológica. Otra es la recolección y exportación a Estados Unidos de cepas de microorganismos peligrosos, que puede albergar cepas de los virus más peligrosos. Estaban contaminados con una bacteria. Posibles agentes de armas biológicas. La idea de que podamos tener un laboratorio químico muy cerca de donde vivimos puede ser aterradora, pero más aterrador aún puede ser saber qué es exactamente lo que hace un laboratorio químico, cuántos hay en el mundo y cómo representan lo mismo una esperanza que una amenaza para la humanidad. Depende de lo que hagan allá adentro. Y este es uno de los más grandes problemas. Todos sabemos que las nuevas y más poderosas armas no son nucleares, son químicas. Esta es la nueva amenaza que más preocupa a la humanidad. Hoy, el gran riesgo de una catástrofe global no luce como esto. En cambio, luce como esto. Si algo mata alrededor de 10 millones de personas en las próximas décadas, es más probable que sea un virus altamente infeccioso en lugar de una guerra. Y es que en las últimas semanas han surgido muchos rumores y acusaciones entre las principales potencias mundiales por el creciente aumento de laboratorios químicos de máxima seguridad en distintas partes del mundo, de los que no solo sabemos muy poco, sino que ocultan a toda costa revelar qué es exactamente lo que fabrican allí y en dónde se encuentran. Y por supuesto que hay muchísimas especulaciones sobre esto. Pero ¿cuántos laboratorios existen realmente en el mundo? ¿En dónde están? ¿Quién los financia? ¿Y cuál es su objetivo? Créeme, te interesa mucho saberlo, porque no importa desde dónde me mires, es probable que uno de estos laboratorios esté muy cerca de ti, y aun cuando estuviera del otro lado del planeta. Ya aprendimos que un solo virus liberado se puede esparcir por todo el planeta en menos de un mes. Pero vamos a comenzar aquí. ¿Qué es un laboratorio químico exactamente? ¿Por qué son tan peligrosos y a la vez tan necesarios para la humanidad? A P4 lab comes with a biosafety platform to ensure researchers are safe from the pathogens they work on and that the pathogens stay within the lab. We have a complex system for electricity, air filtration, emergency shower, automations, fire safety, and life support. Se llaman laboratorios de bioseguridad y son instituciones especializadas en el estudio de patógenos. Un patógeno es un agente infeccioso en forma de virus, bacterias u hongos que puede provocarle una enfermedad a quien lo adquiere o modificar su fisiología. Pueden ser virales, altamente contagiosos e incluso mortales. Y sí, todos pueden ser creados en un laboratorio como un arma letal. Créeme, las bombas nucleares y las armas de destrucción bélicas anteriores ya pasaron de moda. ¿Pero qué se hace en estos laboratorios químicos? Casi siempre, o por lo menos es lo que nos dicen, es para generar avances de la seguridad biológica y de salud, por lo que son sumamente importantes en el desarrollo de planes de bioseguridad de las naciones. Como los materiales, equipos y organismos con los que se trabaja son los que marcan el nivel de bioseguridad, estas instalaciones se rigen por unas reglas específicas para asegurar la protección adecuada. Por eso, es muy difícil conocer sobre las investigaciones y los métodos de lo que se hace realmente allá adentro. Y es aquí donde se encuentra el secretismo de los laboratorios químicos, porque mientras mayor sea el nivel de bioseguridad, más difícil es acceder a las instalaciones y a la información de lo que hacen. Y estas medidas o barreras se refuerzan mientras se sube de nivel, por lo que también influyen mucho en el diseño de la instalación, el tipo de seguridad especializada y, claro, la ubicación de la misma. Pero déjame explicarte cuáles son los 4 niveles de bioseguridad química que existen en estos laboratorios para que tú sepas cuáles son los más peligrosos y después te voy a decir en qué partes del mundo se encuentran. Estos son los laboratorios químicos más básicos. Se catalogan por el nivel BSL-1 y casi siempre aquí se trabajan con microorganismos de muy bajo riesgo o por el poco peligro que representan para la humanidad. Las investigaciones en este tipo de laboratorios normalmente no requieren equipos especiales para la contaminación en los bancos de cepas. Cualquier persona que estudió bioquímica en teoría podría trabajar allí, aunque sí implica cierto riesgo, sobre todo si ocurre un accidente o derrames
y en esos casos sí tendrían que descontaminar la zona inmediatamente y luego eliminar los materiales infectados, pero el riesgo es mínimo. Y luego tenemos los laboratorios químicos de tipo BSL-2, en los que se trabaja con agentes patógenos asociados a enfermedades humanas un poco más riesgosas, por ejemplo el VIH, que significa un riesgo moderado para la salud comparado con los laboratorios de máxima seguridad. En estos laboratorios, además de las medidas de nivel 1, se tiene mucho más cuidado con la exposición de membranas mucosas cercanas a cortes o heridas en la piel de la persona que las manipula. Por supuesto, el acceso es un poco más restringido. Normalmente el personal externo o aquellos con alto riesgo de contagio no pueden ingresar durante las investigaciones que se hacen en ese laboratorio. En los laboratorios tipo BSL-3 usualmente se trabajan con microorganismos mucho más peligrosos y que pueden causar enfermedades graves por inhalación como la fiebre amarilla o la tuberculosis, por lo que a menudo el personal debe recibir inmunización especial y vigilancia médica. A partir de aquí, el acceso a las áreas de trabajo o a la información está bastante restringida, incluso puede llegar a ser catalogado como confidencial. Y finalmente, este es el nivel máximo de seguridad y por mucho es el que más debe preocuparnos, no solo porque allí se pueden diseñar nuevos virus y armas biológicas que podrían acabar con toda la humanidad en menos de un año. También debería preocuparnos debido al aumento de este tipo de instalaciones en los últimos años. Y es que en estos laboratorios se trabaja con agentes biológicos altamente peligrosos, principalmente aquellos de infecciones mortales, proliferadas y sin tratamientos 100% efectivas, como el virus del ébola o el mismo COVID-19. Ojo, no estoy diciendo, ni negando ni afirmando que el virus del COVID-19 se haya creado en un laboratorio. Solo aclaro que el tipo de laboratorios que se hace cargo de estudiar y contener este tipo de virus son de la máxima seguridad o BSL-4. En estos centros de protocolo son altamente estrictos. Se requieren duchas descontaminantes antes de salir, descontaminar materiales utilizados y ropa, trabajar con un traje especial de presión positiva de cuerpo completo y que las instalaciones cuenten con una tecnología de punta como cabinas de seguridad de clase 3 y un sistema de aislamiento, porque cualquier virus que se escape de uno de estos laboratorios podría incluso acabar con la humanidad. Obviamente, estos laboratorios están especialmente apartados del resto de las instalaciones y a menudo en ubicaciones inaccesibles para personas convencionales, pero no en todos los casos. Incluso, muchas de sus ubicaciones son secretas para el personal externo. El temor de la humanidad por estos laboratorios químicos está aumentando cada día, sobre todo por la poca transparencia que suelen manejar y el grado de peligrosidad de los agentes de estudio. Por eso, una de las teorías conspirativas que surgieron en torno al COVID-19 fue que su origen es artificial, basado en que justamente en el lugar en donde apareció el caso cero del virus fue en el mismo lugar en donde se encuentra precisamente un laboratorio tipo 4 del Instituto de Virología de Wuhan. Este laboratorio de virología de máxima seguridad se experimenta con coronavirus y con murciélagos y que ha sido el foco de muchas especulaciones, desde que allí se creó como un arma bacteriológica, como en su día lo dijo Donald Trump. Pero repito, todo lo que se hace en esos laboratorios es clasificado y de máxima seguridad, por lo que sería irresponsable afirmar que el virus se creó en ese laboratorio sin pruebas ni evidencias físicas más que las sospechas. Pero lo que sí es un hecho es que existe una enorme ola de rumores e historias alrededor de estos laboratorios químicos sobre sus prácticas con humanos y animales, la creación de armas bioquímicas para la destrucción y la propagación de patógenos mortales y de otras enfermedades. ¿Quieres saber en dónde están ubicados muchos de estos laboratorios de máxima seguridad que han estado en el centro de la discusión y de las acusaciones de la comunidad internacional? Bueno, por supuesto que no podemos saber a ciencia cierta en dónde se encuentran todos. La mayoría de ellos son secretos y obviamente no tienen un letrero afuera de la puerta en donde dice se fabrican armas químicas, pero algunos de ellos han desatado ya polémica
porque aunque pueden ser laboratorios para desarrollar curas o prevenir enfermedades nuevas, lo cierto es que por el nivel de tecnología y seguridad es imposible saber a ciencia cierta qué es lo que hacen y lo que tienen ahí dentro. Por eso existen pocos laboratorios públicamente revelados de este tipo. Pero los principales países con este tipo de laboratorios químicos de máxima seguridad más grandes son Australia, Bielorrusia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gabón, Alemania, España, Hungría, India, Italia, Japón, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Taiwán y Reino Unido. Repito, seguro hay muchísimos más en otros países de los que se rumora ya su existencia. Hasta ahora, se sabe que la mayor concentración de laboratorios BSL-4 se encuentran en Europa, con 25 laboratorios de un total de 59 laboratorios que existen en el mundo de nivel 4 y que se encuentran repartidos en solo 23 países. América del Norte y Asia tienen números aproximadamente iguales con 14 y 13 respectivamente. Australia tiene 4 y África tiene 3. Pero también se estima que existen al menos más de 3.000 laboratorios nivel 3 en todo el mundo, de los cuales, por cierto, México tiene 2 de ellos, uno en la Ciudad de México, el INDRE, y el otro en la ciudad de Monterrey, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estos laboratorios se dedican principalmente a la vigilancia epidemiológica y por eso, en algunos países, estos se han vuelto peligrosos, porque no solo tienen controles de seguridad mucho más suaves, sino que escapan a regulaciones internacionales con mucha facilidad. Y aunque en estos centros normalmente las investigaciones son médicas, es común que almacenen, trasladen y hagan pruebas con virus altamente peligrosos y muchas veces podrían camuflajear laboratorios de nivel 3 cuando en realidad pudieran incluso ser laboratorios de nivel 4. A esto también hay que sumarle que el control de la investigación y el armamento biológico es muy poco riguroso y cualquier error pudiera ser fatal. En 1975 entró en vigor la Convención sobre Armas Biológicas que prohíbe el uso de esta clase de armas químicas, pero hasta la fecha no se ha podido establecer un adecuado mecanismo de verificación para asegurarnos que se cumpla lo que los países firmaron, por lo que ha quedado como un papel o como un tratado más para la anécdota. La hipótesis es que el virus se extendió por un accidente de laboratorio. Hace 2 semanas, 18 reconocidos científicos pidieron en la revista Science una nueva investigación acerca del origen del COVID-19. A raíz de la pandemia, se puso en evidencia la necesidad de endurecer los controles en las instalaciones para prevenir y evitar fugas y accidentes que puedan provocar brotes mortales, algo que ya ha ocurrido antes. En 1977, la gripe H1N1 o porcina brotó en China y la Unión Soviética, mutando a la conocida gripe rusa que mató a más de 700,000 personas. Y muchos expertos creen que esto se originó por una fuga en un laboratorio tipo 4. Otro ejemplo, en el 2001, se hizo muy famoso un caso de bioterrorismo en Estados Unidos. El Anthrax también fue protagonista en el otoño de 2001, cuando se producía el más notorio acto bioterrorista de los Estados Unidos. Sobres que contenían esta sustancia en su interior fueron enviados para matar, aterrorizando a toda la nación y al resto del mundo. El microbiólogo de nombre Bruce Evans envió cartas envenenadas con Anthrax a medios de comunicación y senadores demócratas, ocasionando varios fallecidos y decenas de oficinas contaminadas, generando gastos de descontaminación por más de $200 millones. Evans extrajo la toxina de la llamada cepa Ames y sucedió nada menos que en el Instituto de Investigación Médica del propio Ejército de los Estados Unidos, el laboratorio más importante del país en ese sentido. A propósito, esta cepa fue distribuida más tarde a otros 15 laboratorios de guerra biológica en Estados Unidos. Otro caso similar ocurrió en el 2004, cuando el mundo recién salía de la pandemia del SARS y ocurrió un accidente en un laboratorio de virología en Beijing en el que se infectaron 2 investigadores, pero afortunadamente se pudo contener a tiempo. Pero esto no es nuevo. De hecho, en el 2014, Estados Unidos pausó los fondos federales destinados a esta clase de estudios y 3 años después
anunció la implementación de un marco para considerar caso por caso, aunque el proceso ha sido tildado de poca credibilidad y transparencia. Todo esto ha llevado a pensar que estas instalaciones representan un riesgo para la seguridad pública muy grande, muy a pesar de sus estrictos protocolos y controles. Un estudio de King's College de Londres, el mismo que indica la existencia de al menos 59 centros de máximo nivel que están repartidos en 23 países, también dice que hay intenciones de ampliar estas construcciones en los próximos años, y esto es producto de las fallas regulatorias a nivel internacional. Lo cierto es que no existen requisitos o normas que impidan o exijan a los países que paren de construir y financiar estos centros. Tampoco existen organismos que supervisen o recojan información directa y clara sobre qué cosa es lo que están haciendo en estos laboratorios, que también pueden ser de armas químicas. Porque los gobiernos no están obligados a suministrar esa información. Viéndolo con ayuda de datos, el Índice de Seguridad Sanitaria Global, elaborado como parte de la iniciativa de amenaza nuclear, indica que solo 27 de los países con laboratorios de nivel 4 tienen niveles altos de preparación en materia de bioseguridad. Esto contextualiza el último informe de los CDC en Estados Unidos, que dice que en el 2019 toxinas y sustancias peligrosas se perdieron 13 veces y se liberaron accidentalmente hasta 219 veces, lo que obligó a más de 1,000 personas a someterse a evaluaciones médicas. Más curioso aún, 60% de estos laboratorios son instituciones de salud públicas administradas por los propios gobiernos. 20% están a cargo de universidades y el otro 20% a cargo de agencias de biodefensa. Son todos factores alarmantes y se juntan en un boom de la construcción de estos nuevos laboratorios químicos. Hasta aquí es muy importante aclarar que las armas químicas y biológicas, conocidas también como armas sucias, son distintas. Las primeras atacan el sistema nervioso central y respiratorios mediante varios agentes nerviosos, asfixiantes, sanguíneos, entre otros, mientras que las armas biológicas son las que utilizan virus, bacterias, hongos y otros microorganismos para enfermar y matar, además de crear brotes tan grandes que ocasionan incluso pandemias. De los 23 países con laboratorios de tipo 4, solo 3, Estados Unidos, Canadá y Australia, tienen políticas internacionales para supervisar los estudios de doble uso, es decir, a las investigaciones con fines ambiguos, civiles y militares. Este es un problema complejo que se compone de varias capas sociales y de un alto nivel político, pero en síntesis es la razón por la que se acordó la Convención sobre Armas Biológicas. En teoría, los estudios de doble uso son de carácter pacífico y meramente científico, pero al conjugarse con prácticas muy poco éticas e intereses políticos podrían convertirse en peligrosas, y si a esto le sumamos el poco control u obligación de transparencia, provoca que en muchos casos existan motivos bélicos para aprovechar las cualidades destructivas de patógenos y toxinas para crear armas de destrucción masiva. Por supuesto, es un hecho que diversas potencias han utilizado armas sucias a lo largo de la historia, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial. Y al ver que los beneficios de la modernización facilitan a grandes pasos el desarrollo de estas armas, la ONU y distintas convenciones han tratado de regular su uso y extensión mediante convenios. Aún así, sigue siendo complicado trazar una línea clara entre la investigación y el desarrollo en el ámbito de armas biológicas, y sobre todo, regular su financiamiento. Los motivos de este estudio, el uso que se da a los microorganismos por debajo del radar del mundo y también endurecer las políticas de bioseguridad. Hay países con laboratorios de nivel 4 como Alemania, Suiza, Reino Unido, donde los contratistas y organismos exigen a los beneficiarios que se revisen y determinen las implicaciones de estudios de doble uso. Pero la mayoría de las naciones, enmarcadas en índices de bioseguridad y bioprotección, no cumplen con estándares que deberían de ser obligatorios al trabajar con elementos de alto riesgo infeccioso. Pero dime una cosa, ¿cómo crees tú que podríamos frenar la proliferación de laboratorios biológicos no regulados en el mundo? Voy a estar leyendo tus comentarios. Te veo en el próximo video.